Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Te exaltamos, Señor. Bienvenido, Espíritu Santo. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. ¡Vamos! Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu Santo, llena este lugar con tu gloria. Bendiciones, nuevamente estamos felices de estar con ustedes allá en su casita, con su familia, deseando con todo nuestro corazón que la palabra de Dios siga siendo de bendición para sus vidas. Recuerde que no se trata solo de un estudio más, no se trata de una enseñanza más, no se trata de un mensaje más, sino se trata de recibir instrucciones. La palabra de Dios es un libro de instrucciones. Yo diría, o he dicho en otras ocasiones, que la palabra de Dios es el libro de instrucciones de un padre para sus hijos. Así que bueno sería que cada vez que abramos la palabra de Dios, sepamos que estamos recibiendo instrucciones, no solo para oír, sino para guardar y ponerlas en práctica. Y entonces veremos los resultados sobrenaturales, poderosos y maravillosos en todos los ámbitos de nuestra vida. Continuamos con nuestra serie basada en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5. La clase pasada, si ustedes recuerdan, hablamos acerca de el irresistible y eficaz llamamiento del Espíritu Santo. Cómo Dios de una manera efectiva llamó a este hombre llamado Leví, que después se convirtió en uno de sus apóstoles. Él fue el escritor del Evangelio de Mateo. Así que vamos a continuar el relato y vamos a encontrar algunas verdades hermosas para nuestra vida. Dice así la palabra de Dios. Nuevamente vamos a leer. Después de estas cosas, salió y vio
a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa. Leví recibió a Jesús en su casa, invitó a Jesús a su casa y le preparó, le ofreció, le honró con un gran banquete. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos, los religiosos, los místicos, murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En esta ocasión vamos a mirar cómo Jesús nos enseña la diferencia entre solo mirar y visionar. No es lo mismo mirar que visionar. Obviamente, ambas cosas tienen que ver con nuestra mirada, con lo que nosotros vemos, pero hay una diferencia muy grande, que es la que vamos a aprender. La diferencia que Jesús nos enseña entre solo mirar, solo ejercer nuestro sentido visual y visionar, es decir, ver más allá de nuestros ojos físicos, ¿verdad? La mayoría de las personas, incluyendo los cristianos, estamos acostumbrados solo a ver física y superficialmente a las personas, es decir, solo miramos, pero no hemos aprendido a verlas más allá y a través de sus circunstancias, sus condiciones y aún sus propias limitaciones. Podemos ver al mismo hombre llamado Leví, pero el enfoque de Jesús para con él fue muy diferente al enfoque de los escribas y de los fariseos, es decir, los religiosos, las personas religiosas y místicas, que faltos de visión, ¿verdad? Allá fue diferente cómo Jesús vio a Leví y cómo los fariseos vieron a este mismo hombre. La condición y las circunstancias de Leví eran reales. Jesús mismo habló de ellas, no las negó ni las ignoró. La Biblia dice que este Leví era un publicano. Luego en el contexto encontramos que Jesús se refería a él también como alguien enfermo. Y los fariseos dijeron una gran verdad: no solo es publicano, es un pecador. Entonces Jesús no negó ni ignoró la condición espiritual de Leví, ¿verdad? Pero eso fue lo único que los escribas y los fariseos alcanzaron a mirar de Leví. En cambio, Jesús pudo ver más allá de la condición de este hombre, pues no solo miró cómo estaba y lo que era, sino que Jesús pudo ver lo que este hombre podría llegar a ser y también hacer en el reino de Dios. ¡Qué hermoso! Así es nuestro Dios. Es más, el apóstol Pablo, hay un pasaje en la Biblia que el apóstol Pablo refiere y dice que lo vil y menospreciado del mundo ha escogido Dios para avergonzar a los sabios. Dios toma de lo más vil, toma a las personas de las condiciones más humillantes, más lamentables, para convertirlos en hombres y en mujeres, jóvenes y aún niños, que útiles para los propósitos eternos y gloriosos de nuestro Dios. No solamente con respecto al reino de Dios, sino también a través o en medio de una sociedad necesitada de verdaderos hombres de Dios. Así que la pregunta es,
¿Qué vio Jesús en Leví? ¿Qué es lo que vio Jesús en Leví? Y yo encuentro algunas cosas tan significativas en este pasaje que nos llena de gozo y nos trae emoción, porque sin duda alguna nos podríamos identificar con Leví, de tal manera que Jesús pueda encontrar en nosotros también lo mismo que vio en este hombre llamado Leví, que después se llamó Mateo. Lo primero, resalta esta porción aquí en este pasaje. Dice que Leví estaba sentado al banco de los tributos públicos. Note usted, estaba sentado al banco, no estaba sentado en el banco, sino estaba sentado al banco. El texto dice que estaba sentado al banco, no en el banco de los tributos. Esto es muy significativo, pues nos sugiere que Leví era el jefe o responsable de ese trabajo, lo que habla de él como un líder, un hombre de liderazgo, un hombre de liderazgo. Y cuando hablamos de liderazgo, estamos hablando de un hombre con influencia. Jesús miró a un jefe en los asuntos del mundo, pero vio a un líder, a una persona influyente en los asuntos del reino de Dios. Así te mira el Señor, así te está viendo el Señor, más allá de tu condición y de tu circunstancia, más si ocupas un lugar especial o ocupas un lugar de autoridad o ocupas una función, ¿verdad?, en los asuntos importantes del mundo o de la sociedad, Dios no solo te está viendo como un jefe en esos asuntos, sino Dios te está viendo como un líder también en los asuntos que tienen que ver con el reino de Dios, influyendo y afectando la sociedad. Otra cosa que Jesús miró en Leví, en el siguiente párrafo dice, y dejándolo todo, Leví, y dejándolo todo, se levantó y lo siguió. ¿Qué vio Jesús? Jesús vio a un hombre, mira, radical, determinado, dispuesto a dejar lo que tenga que dejar y decidido a abrazar la causa del reino de Dios. De hecho, Jesús dijo en muchas ocasiones, el que quiera ser mi discípulo, una de las condiciones, tiene que dejarlo todo y venir en pos de mí. Y entonces, ¿qué vio? La semana pasada hablamos acerca del llamamiento eficaz, pero también Jesús vio a este hombre como un hombre radical, determinado y dispuesto a dejar lo que tenga que dejar y abrazar la causa de Cristo Jesús. Mi amado, esos son la clase de hombres que Dios está buscando. Aquellos que estén dispuestos a hacer a un lado, a dejar a un lado todo lo que les pueda estorbar. No estoy diciendo que dejen trabajo, que abandonen familia, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que estén dispuestos, si es necesario, a dejar todo por la causa de Cristo Jesús. A abrazar la obra de Jesucristo del reino de Dios. ¿Qué más vio Jesús en Leví? La Biblia dice, y seguimos en el siguiente párrafo, y Leví le hizo un gran banquete en su casa. Jesús vio a un hombre generoso, que sabe que en el reino de Dios más bienaventurado es dar que recibir. Un hombre que sabe que en el reino de Dios, que una vida entregada y desprendida, dadivosa y generosa, debe ser un distintivo de la gente que forma parte del reino de Dios.
Es increíble que en la lista de aquellos que no van a heredar el reino de Dios, esa lista está encabezada por unas personas llamadas avaros. Avaros, que solamente piensan en retener y en tener para sí mismos las cosas materiales y los recursos materiales. Es gente que solamente piensa en sí mismo. Sin embargo, mira qué interesante, nadie le dio una lección de mayordomía a Leví. Nadie le dijo a Leví lo que tenía que hacer, pero el llamamiento del Espíritu Santo había sido tan real en su vida que la Biblia dice que Leví le hizo un gran banquete en su casa. Aquí hay muchas cosas significativas. Le honró, lo recibió en su casa, lo invitó a su casa. Eso es algo que nosotros estamos queriendo hacer y tratando de hacer como Iglesia Restauración. Que cada familia sea un altar de la presencia de Jesús. Que cada familia se abra cada semana para recibir a Jesús en su casa, para estar con Él, aprender de Él a través del altar familiar, a través de la reunión familiar. Esperamos lograrlo y qué bueno que si tú nos estás escuchando, eso significa que tú estás siendo parte de esta visión. Y entonces estás haciendo lo mismo que Leví hizo con Jesús. Lo invitó a su casa y lo honró. Leví, Jesús vio en Leví a un hombre generoso, a un hombre dadivoso, a un hombre entregado, desprendido, que entendió que darle a Jesús es lo mejor que él podía hacer. Dar y ser generosos en el reino de Dios, mis amados hermanos, es un distintivo de aquellos que pertenecemos a ese reino glorioso. ¿Qué más vio Jesús en Leví? Bueno, dice la palabra de Dios, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Mire bien otra vez. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Quiere decir que cuando leemos este relato, significa que Leví invitó a amigos, invitó a familiares, invitó a personas. Fueron de toda clase de personas a su casa. ¿Cómo estaría ese ambiente? ¿Cómo estaría esa casa? Leví no solo invitó a Jesús a su casa, sino también Leví invitó a sus familiares, invitó a sus amigos, invitó a la gente que trabajaba con él para que escucharan de Jesús. Por eso es que digo que Jesús vio a un hombre de influencia. Jesús llamó a Leví, pero por medio de Leví, muchos otros se salvaron y fueron también llamados por Jesucristo. Mis amados, eso es lo que nosotros debemos de hacer. Desafortunadamente vemos un detalle ya en la dinámica de la iglesia. De repente nuestro círculo de amigos, nuestro círculo de comunión, nuestro círculo de relación se limita únicamente a creyentes en Jesucristo. Y déjeme decirle, eso no está mal. Yo creo que nuestros verdaderos amigos deben de estar dentro de la familia de Dios. Sin embargo, nunca debemos perder la relación, el compañerismo y la convivencia con gente que no conoce a Cristo. Porque a través de esa relación, de esa convivencia, es que nosotros podemos invitarlos a nuestra casa, invitarlos a nuestras actividades, visitarlos a ellos, llevándoles la palabra, o sencillamente en la convivencia, en la relación, ellos puedan ver que nosotros somos gente diferente, que nosotros tenemos otra cultura, y eso es estarles predicando de Jesucristo. Y sin duda alguna, el Espíritu Santo va a obrar en el corazón de ellos. Yo te invito, hermano, hermana, familia, que no perdamos esto, que desafortunadamente lo hemos perdido.
Nuestro círculo de relación solo es entre creyentes y hemos perdido relación con la gente que no conoce a Cristo. Compañeros del trabajo, ¿verdad? Nuestra relación con los vecinos, etcétera, etcétera. Gente que no conoce a Cristo. Dios nos guía a establecer estrategias o que, mejor dicho, despertemos a ese espíritu de influir a través de nuestras relaciones con la gente que no conoce a Cristo para que tengan un encuentro con Jesús, así como Leví lo hizo. Hizo un banquete y le dijo a Jesús: ven a mi casa, te voy a honrar. Yo tengo un corazón generoso, lo que has hecho por mi vida, de alguna manera lo quiero recompensar, pero no vas a encontrar solamente en mi casa. No vas a encontrar en mi casa solamente a mí. Voy a traer mis amigos, mis compañeros de trabajo, mis amistades. Los voy a traer para que escuchen el mensaje. Por eso es que Jesús vio a un hombre de tremenda influencia. Ahora, la diferencia. ¿Qué vieron los escribas y los fariseos? ¿Qué vio la gente religiosa en Leví? Estos solo pudieron mirar que Leví y sus amigos eran publicanos y pecadores. Y por lo tanto era gente indigna, incapaz de recibir algo de Dios. Eso es lo que ellos vieron. Solamente pudieron ver eso. Solo pudieron mirar la condición de Leví y por lo mismo, y la gente que estaba ahí, y por lo mismo descalificarlos para también experimentar la bendición de Dios. Sus ojos solo le alcanzaban para ver la condición de ellos y por lo mismo decir que no eran aptos para ser parte de los propósitos eternos de Dios. Literalmente así pensaban los fariseos. ¡Qué tremendo! Bueno, nosotros a lo mejor no lo decimos y a veces hasta no lo pensamos, pero qué terrible que muchas veces actuamos de esa manera. Ellos sabían que Leví y sus amigos estaban enfermos. Ellos sabían que estaban enfermos, pero jamás creyeron e hicieron algo para que ellos pudieran ser sanados. Hermano, que semejante espíritu no invada nuestras vidas y nuestros corazones a los que hoy estamos dentro del cuerpo de Cristo. Que sepamos que detrás de cualquier condición espiritual, moral y física que podamos ver en los hombres, cualquiera que sea esa condición deplorable, descompuesta, hermanos, detrás de eso podamos nosotros ver a un hombre como Leví, así como Jesús lo vio, con esperanza, con sanidad, con liberación, pero también podamos verlos como instrumentos de Dios. Por eso es que nos tenemos que convertir en los Levís. Debemos ser los Levís en turnos. Jesús nos ha llamado, pero ahora nosotros mirar a otros que estaban en la misma condición, que están en la misma condición en la que nosotros estábamos y traerlos a Jesucristo. ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Si miramos el árbol y no vemos el bosque, si miramos las nubes y no vemos el firmamento, si miramos lo pequeño y no vemos la grandeza, si miramos el mapa y no vemos el mundo, si miramos la condición actual y no vemos la esperanza en el futuro, si miramos la circunstancia y no vemos la oportunidad, si miramos el problema y no vemos la solución, si miramos nuestro acá pero no vemos nuestro allá, si miramos la enfermedad y no vemos la sanidad, si miramos el presente de las personas, pero no vemos el futuro de ellas, entonces solo estamos ejercitando nuestra vista porque tenemos ojos. Estaremos sufriendo más y disfrutaremos menos. Miraremos poco y por lo tanto obtendremos poco. Nos pasaremos la vida mirando y terminaremos envidiando lo que otro obtuvo por la sencilla razón de que este otro se atrevió a visionar.
Estorbaremos en vez de promover la grandeza de otros. Mis amados, yo te invito a que sigamos el ejemplo de Jesús. No solo miremos las circunstancias, no solo miremos en este caso a las personas. Si somos padres, no solo miremos a nuestros hijos, sino veamos a través de sus circunstancias, de sus situaciones y de sus condiciones, porque algo grande Dios ha depositado en esas personas. Aunque hoy su fachada nos pueda estar diciendo que no califica, nos pueda estar diciendo que ellos no son aptos, nos puedan estar diciendo que ellos no son dignos. Dios es el que hace lo imposible posible. Así que Dios todo lo puede. Quiero concluir la clase diciendo, amado, mirar no cuesta nada. Es más, ni siquiera necesitamos aprender a mirar. Pero ver cuesta y su precio es la obediencia y la necesidad de aprender a ponerme los anteojos de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Que tengo que empezar a ver como Dios ve. Tengo que empezar a ver lo que Dios ve. Por eso es tremendamente clave, importante e indispensable la palabra de Dios. Porque a través de la palabra de Dios yo puedo encontrar exactamente cómo Dios puede mirar a las personas, a los demás. Así que me tengo que poner los anteojos de Dios, y los anteojos de Dios es la palabra de Dios. El Espíritu Santo revelándonos a través de su palabra lo que Dios puede hacer y quiere hacer con las personas. Dejemos de mirar como la mayoría lo hace y comencemos a ver como Dios lo hace. ¿Cuál de las dos estás practicando? ¿Cuál de las dos está marcando el ritmo de tus años? Ojalá que esta clase sencilla pueda ser una inspiración para nuestra vida. Y no solamente miremos físicamente, sino empecemos a ver espiritualmente a través de los anteojos de Dios, su palabra, la revelación del Espíritu Santo y la fe que Dios nos ha dado. Mis amados, Dios les bendiga grandemente, estamos felices y por favor, no falten a las actividades de nuestra congregación. Venga los jueves, mande a sus niños a Chico Restauración. Si tiene jóvenes, esté pendiente de las actividades de los jóvenes. Y recuerde que el domingo tenemos 2 reuniones, a las 9 y a las 12 del día. Y no olvide que a fines del mes de abril tendremos tiempos de refrigerio espiritual, de lo que no te puedes perder. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Amén. Ayúdanos ahora a interceder por lo siguiente. Pon mucha atención a las siguientes actividades que tendremos en Familia Restauración, con mucha alegría como su pastor, les saludo y les envío un caluroso y afectuoso también abrazo a cada uno de ustedes. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 3, versículo 20, para que de la faz del Señor vengan tiempos de refrigerio espiritual. ¿Qué significa tiempo o tiempos de refrigerio espiritual? Bueno, un refrigerio espiritual sencillamente y de manera práctica significa un tiempo de refrescamiento y renovación de fuerzas en el Señor y de la presencia del Señor en nuestras vidas. Los tiempos de refrigerio espiritual
son el resultado de una impartición, pero también un recibimiento de una palabra específica de parte de Dios para nuestras vidas. Este mes de abril tendremos la visita de los pastores Felipe y Angélica del Castillo. Pon mucha atención a nuestras actividades. Viernes 27 de abril, 8:30 de la noche, Hombres al Máximo, compartiendo la palabra el licenciado Felipe del Castillo. Sábado 28 de abril, 9 de la mañana, Mujeres de Decisión, conferencia Coffee Break, compartiendo la palabra la licenciada Angélica del Castillo. Sábado 28 de abril, Iglesia Juvenil. Iniciamos a las 5 de la tarde con juegos y dinámicas. Culminamos nuestra reunión general a las 8 de la noche con la administración del licenciado Felipe del Castillo. Domingo 29 de abril, una sola reunión a las 10 de la mañana en la palabra el licenciado Felipe del Castillo. Así que no lo olvides y prepárate para este tiempo de refrigerio.